Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. Muy bien, vamos a Lucas al capítulo 1. En Lucas capítulo 1, Lucas comienza diciendo, puesto que ya muchos ya han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Ya? Esta expresión es, bueno, Lucas está hablando de poner en orden. Esta expresión es anatasomai. Es una expresión que se refiere a poner tu mano sobre algo. Es decir, hay dentro de todo, digamos, hacer un compromiso, una dedicación es lo que se hace. Es decir, muchos han trabajado dedicadamente a esto, dice Lucas, refiriéndose naturalmente a los otros evangelios y a otros escritos que pueden haber habido, como Mateo, Marcos y Juan. Entonces, él podría estar refiriéndose a esos otros escritos que andaban por ahí, que contaron la historia de Jesús, y la gente ya al tiempo que Lucas escribe el libro, acuérdense, años 70, 80 después de Cristo, ya circulaban copias de los escritos y de los dichos de Jesús por todas partes. Entonces, Lucas decide tomar con la seriedad que todos los escritos tienen, pero él dice, yo también quiero hacer mi parte, quiero hacer mi contribución, o sea, respetando lo que ya está escrito, pero quiero hacer mi propia contribución al respecto. Y hago también mi propio compromiso. Y él dice, me ha parecido también a mí, a Lucas, después de haber investigado, fíjese la expresión, después de haber investigado con diligencia, vamos a llegar otra vez a esa palabra, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Dice, o sea, me ha parecido escribírtelo a ti te lo voy a mandar, después de que investigué con diligencia todas las cosas. Fíjese cómo el escritor nos está animando a ser diligentes y a ser investigadores. Él mismo se da esa tarea de manera minuciosa, honesta, clara, responsable, y también aplicando el método histórico para poder ponerse a hacer su escrito. Esto nos está indicando que la Biblia no fue escrita al lote, o sea, el libro de Lucas no fue escrito así como así nomás. Es una persona que con dedicación ocupó mucha parte de su tiempo para poder investigar y luego pasar a escribir de manera ordenada. Entonces, en esto también nos enseña a nosotros que al ir a la palabra del Señor, no solamente tenemos que ir y escuchar. Hoy día está muy de moda escuchar mensajes y predicación, y todo eso está bien, pero cada persona tiene que tener su propia experiencia de estudio de la palabra del Señor. Y para esto, entonces nosotros ponemos en sus manos este instrumento que es el estudio inductivo, para que usted pueda hacerlo por su propia cuenta, descubrir palabra de Dios. Es fascinante, realmente fascinante. Apréndale, pídale al Señor, yo quiero tomar el gusto de leer la palabra directo, de tener esa relación directa con la palabra, de subrayar, de marcar, de sentir tu presencia cuando la estoy leyendo y de anhelar hacerlo todos los días. Pídale al Señor, y el Señor, pídale sin subestimar todo lo que se hace, es decir, Señor, dame el espíritu de Lucas para hacer la palabra, para leerla. Hágalo usted. Entonces, él se preocupa de todas las cosas. Cuando habla de todas las cosas, subrayado en amarillo acá, todas las cosas, significa, usa esta palabra, pragma, de la cual viene la palabra pragmatismo. Entonces, el pragma no está diciendo que Lucas no solamente tomó los datos que la gente estaba comentando, lo que hizo Jesús, comentaban de boca en boca, sino que tomó el Antiguo Testamento y comenzó a investigar desde el Antiguo Testamento qué cosas se estaban cumpliendo en el Nuevo Testamento. Entonces, él nos presenta un panorama bíblico, pero
pero extraordinario y muy fácil de entender. Entonces, él se preocupa de no decir solamente, oh, mira, esto pasó con Jesús, sino que él hace la conexión siempre con el Antiguo Testamento en sus expresiones. Eh, por lo tanto, a eso se refiere la expresión pragmático. Hoy día tiene un uso más o menos negativo, pero la palabra pragmático, pero tiene, en el sentido de que lo usa Lucas, es algo positivo, puesto él está hablando de algo lógico y algo que tiene fundamento, no es un invento, es algo que tiene absoluta lógica en la forma que está escrito, activado, conectado con el Antiguo Testamento, pero también como digo, con bastante fundamento. Y luego dice, oh excelentísimo Teófilo, ¿quién es Teófilo? La palabra Teófilo o el nombre significa amigo de Dios, amigo de Dios. Entonces, las posiciones, algunos dicen que Teófilo puede haber sido un benefactor de Lucas que le ayudaba a Lucas financieramente, porque una persona cuando usa la palabra excelentísimo es esa palabra que se refiere a personas de la alta alcurnia, de personas que tenían algún grado o algún reconocimiento en el estatus social, al menos. Entonces, la palabra excelentísimo. Pero esa es una opción. La otra es que haya sido un amigo también de esa categoría de Lucas, que estaba estudiando la palabra y que necesitaba alguna orientación mucho más específica, y Lucas quiso hacer ese trabajo para él. También se puede decir que Lucas hizo ese trabajo, la investigación, pensando en que el apóstol San Pablo, su compañero de misiones, estaba en la cárcel, iban a necesitar datos importantes en el juicio para poder defender a Pablo de que el mensaje que Pablo estaba predicando no era un mensaje negativo, ni que fuese un mensaje revolucionario, en el sentido político, sino que era un mensaje sano y puro del Mesías, del Mesías. Entonces, esa es la otra opción. Y la otra opción de amado por Dios, que es la que a mí me gusta más, es pensar de que es un término usado de manera ficticia y en forma genérica. Es decir, amigo de Dios, esto lo estoy escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, pensando en todas aquellas personas, amigos de Dios, a quienes les importa saber qué es lo que pasó con Jesús. Entonces, esas son las diferentes posturas. Yo, como digo, me inclino más siempre por la tercera, porque así me siento incluido. Siento que Lucas, cuando escribió, sin saberlo, también estaba escribiendo para nosotros. Entonces, que también somos, de alguna forma, somos teófilos. Después dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado esta expresión, uno la relaciona muy directamente con el trabajo mental, con el método científico, pero si bien Lucas lo hace de manera muy ordenada y muy terrenal desde ese punto de vista, o sea, como un texto terrenal, es un texto de muy alta calidad, con un griego extraordinario, pero también esta palabra desde arriba, anosen, esta palabra significa nacer de nuevo. Es cuando el Señor, ¿se acuerdan que en el libro de Juan capítulo 3 habla con Nicodemo y le dice, no te sorprendas de que yo te diga que es necesario nacer de nuevo? Esa palabra nacer de nuevo es la misma que usa acá el evangelista Lucas, de estar investigando. La palabra significa literalmente desde arriba. Por lo tanto, no se trata solo el libro de una investigación terrenal científica, sino que se trata de una búsqueda de Dios. Seguramente Lucas pasaba largas horas de su tiempo orando, pidiéndole al Espíritu Santo que le trajera claridad para saber qué es lo que tenía que poner de todo lo que estaba investigando y cómo debía hacerlo. Por lo tanto, Lucas tenía una oportunidad hermosa de recibir la revelación
de parte de Dios. Entonces, este libro, como lo hemos dicho, como todos los libros de la Biblia, son inspirados. Pero para esa inspiración, el escritor tiene que tener un contacto con el inspirador, con el autor. Entonces, Lucas hace saber que él se dedicó no solamente a investigar mentalmente, intelectualmente, sino que a buscar, a una búsqueda profunda de Dios. Es muy necesario, importante desde ya, que usted sepa, que nosotros sepamos que cuando vamos a la palabra, tenemos que ir a la palabra con mucha oración. Mucha palabra, poca oración es alimento al intelecto y no genera cambios. Mucha oración y poca palabra se alimenta muchas veces la emoción y sin fundamento. Podríamos decir muchas cosas. Pero cuando uno pone el equilibrio de la palabra y mucha oración, se produce la revelación de Dios. Entonces, anote eso, ¿cierto? Palabra más oración, hay revelación. Y es lo que pasa acá. Así como el Señor le habló a Lucas, Él puede usar el Evangelio de Lucas para hablarte a ti, pero es necesario estar en una búsqueda de nacer de nuevo, que algo venga desde arriba. No es lo que yo quiero decirle a Dios que Él me diga, sino que venga desde arriba. Yo lo leo en la palabra, pero la inspiración viene desde arriba, me hace nacer de nuevo, cambia mis ideas, transforma mi forma de pensar y yo decido actuar en función de esa nueva revelación. Cuando digo nueva revelación, no se quiera pensar que yo estoy diciendo que Dios va a decir cosas nuevas y diferentes a la palabra. No, la nueva revelación se refiere a lo que nosotros también llamamos rema, a la palabra de Dios escrita, inspirada por el Espíritu Santo y aplicada para nuestros tiempos hoy día. Eso es una revelación. ¿Ya? Por lo tanto, Dios sí quiere que nosotros abramos la Biblia, a través del poder del Espíritu Santo tengamos revelación para el día de hoy. No es suficiente tener una revelación solo con un pancito de vida diario o con un versículo diario. Hay que profundizar en la palabra para no cometer errores en su interpretación y en su aplicación. Entonces el evangelista Lucas nos aclara que todo lo que está escribiendo lo recibe desde arriba, después de haber indagado en el mundo terrenal, investigando lo que se decía boca a boca, pero también profundizando en el autor de todos los hechos, que era Jesús mismo, a través del contacto que él tuvo directo con las personas y, en fin, en toda su investigación, pero sobre todo con el contacto con el Espíritu Santo. Cuando usted se prepara para esta clase, también tiene que ir a la presencia de Dios y decir, Señor, háblame, yo quiero tener contacto con tu Espíritu Santo en esta palabra. Entonces, el versículo 4, destacamos para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Cuando aquí está en la versión NTV, como digo, sirve tener las tres versiones ahí porque usted puede ir marcando, porque las otras hablan de verdad. Dicen claramente la verdad. A ver, el versículo 4, revísenlo ustedes ahí, dice verdad, 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 claro. Y me gustó cómo lo dice la NTV porque dice la veracidad para darnos a entender algo diferente a lo que es verdad, verdad, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero esto para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Siempre es importante estudiar la palabra, estudiarla con seriedad, no escuchar comentarios de la palabra. Por eso sea muy cuidadoso cuando usted escucha. Yo siempre recomiendo no escuchar tantos tipos de predicadores por YouTube, ahora que abundan, hay de todo, pero es importante más que eso, escuchar la palabra. Está la versión hablada que yo les pasé de Lucas para que escuche directo la palabra, qué es lo que dice la palabra, y no lo que alguna persona dice. Mire, los predicadores, todos predicamos en función de nuestro ministerio. Y puede que alguna predicación mía, dicha con toda la pasión y con la inspiración del Espíritu Santo, no sirva para una persona que vive, no sé, en Ecuador
y está en otro contexto donde tiene su propio pastor para interpretar la palabra para su contexto. Entonces, no es que no, pero es que lo dijo el pastor tanto. Pues sí, pero es que ese pastor va en otro contexto. No es que el pastor esté mal, ni que sea falso profeta, ni apóstol mentiroso, no necesariamente, pero yo tengo dónde aprender y dónde edificarme. Esto es muy importante para no generar confusión. Fíjese lo que hacían los hermanos de Berea en Hechos 17:11, que lo refleja el mismo Lucas, lo que nos indica que a Lucas le importa enseñarnos la importancia, valga la redundancia, de leer y, digamos, cerciorarse de lo que estamos escuchando. Usted tiene, no sé, pero es que lo dijo el pastor Leobaldo, sí, pero ¿cómo está en la palabra? Ahí vamos a ver, porque aquí no es la autoridad del pastor Leobaldo, es la autoridad de la palabra. Fíjese que lo que hacían los de Berea. Los de Berea tenían una mentalidad, mire, más abierta, dice NTV, que los de Tesalónica, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Escuchaban con entusiasmo, sí, qué bueno, Pablo, excelente, pero su mentalidad era tan abierta, que no significa libertinaje, era tan abierta que entonces examinaban día tras día, o sea, todos los días leían la Biblia, en las Escrituras, para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Ellos mismos investigaban la Escritura para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Mucho cuidado, porque no ha sido una persona, más de una persona alguna vez me ha hablado. No, es que yo me fui directo a la palabra y la palabra, digamos, me dice tal y cual cosa que no me coincide. Como yo dije, un ejemplo que di que, la mujer calla en la congregación, y hay muchos predicadores y gente que da fundamento, dice, ¿por qué la mujer no puede hablar en la congregación? Y cuando uno se pone a leer esas cosas, está otra vez leyendo interpretación de otro, y está poniendo la interpretación de ese otro que no conoces por sobre la interpretación de nosotros que nos conoces. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente quizás que va a ver este YouTube y no sabe quién soy yo. Pero esto está escrito, estoy hablando en contexto de personas que me conocen por lo general. Y entonces saben lo que hay detrás de lo que yo estoy hablando. Pero de pronto uno puede escuchar a una persona que dice algo y no sabe qué contexto hay atrás, si vive una vida ordenada, si tiene 1 o 10 esposas, si tiene iglesia, no tiene congregación, en fin, todo ese tipo de cosas no tiene que aceptar cualquier enseñanza. Fíjese que los de Berea escuchaban a Pablo y a Silas, o sea, es Pablo y Silas, no era cualquier persona. Sin embargo, ellos aún así iban a estudiar la palabra todos los días para ver si era verdad lo que le enseñaban. No lo hacían con duda, sino para confirmar la palabra. Y eso es lo que yo les ruego que ustedes hagan, porque es bien para ustedes, no para mí. Todo esto yo lo sé, pero es bien para ustedes, que ustedes están profundizando. Tienen que, esto escuché en la predicación, a ver, ¿será o no será? Y va usted a la Biblia y dice, pero claro, aquí se confirma. Y y si tiene dudas, puede preguntar. Esa es la garantía. Y sigue, hasta ahí llega el contexto, la introducción que hace Lucas para decir por qué escribió el Evangelio de Lucas, ¿ya? Y en qué se fundamentó. Fíjese qué ordenadito es, ¿ya? ¿Por qué lo escribo? ¿Dónde saqué mi fundamento? ¿Dónde hice mi investigación? ¿A quién lo dirijo? ¿Ve? Y responde a esas preguntas: ¿qué, quién, cómo, por qué, cuándo y dónde? Se responden todas esas preguntas ahí. Y luego comienza el relato. Ahora sí, entramos al relato de los hechos. Cierto día, dice Zacarías, se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. A ver, ¿qué significa eso? Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Es decir, Zacarías era el sacerdote y había la costumbre que quedó marcada en el tiempo de David. Está ahí, 1 Crónicas capítulo
capítulo 24, Primera de Crónicas, capítulo 24, destacamos el versículo 7, ¿ya? Y el 19. El 19. El 19 dice: en la casa del Señor cada grupo cumplía con las responsabilidades asignadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por su antepasado Aarón en obediencia a los mandatos del Señor, Dios de Israel. Es decir, cuando ya se estableció la adoración, el servicio diario de la liturgia judía en el tiempo de David, entonces todas las familias descendientes de Leví tomaron, ¿cierto?, su parte. Y entre ellos estaba la familia de Abías. Ese está en el versículo 7 del capítulo 24 de Crónicas, de Primera Crónica. La familia de Abías. Y Zacarías era un descendiente de Abías. Entonces, ¿ellos qué hacían? Cada semana, digamos, le tocaba a una familia. Y le tocaba a la familia de Zacarías, o sea que pertenecía a Abías, y entre ellos, entre esa familia, sorteaban quién iba a entrar, porque eran muchos. Entonces decían ya, nos toca a nosotros esta semana hacer el servicio, hacer la celebración, ya, ¿quién va a dirigir? Ya sorteémoslo. Y lo sorteaban, no dice específicamente cómo lo hacían, pero los sorteaban. Y ahí le tocó a Zacarías hacer el servicio de entrar a quemar el incienso, entrar al santuario. Y fíjese aquí, su esposa llamada Isabel descendía de Aarón, es decir, eran los dos familias sacerdotales, tanto Zacarías como Isabel, ya Elizabeth. Elizabeth y Isabel es la misma persona. ¿Ya? El uno está como Isabel, el otro está como Elizabeth. Entonces los dos eran familias. Aquí ya destacamos qué gran escritor es Lucas, que ya comienza desde el principio a darle la posición que corresponde a la mujer, porque lo pone al lado de su marido. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Otro escritor habría dicho, mire, este es Zacarías, y se iría por Zacarías, y eventualmente Isabel habría sido la receptora de la bendición que lo tuvo en el vientre al bebé de que estaba siendo anunciado. Pero acá está destacando la justicia, el amor a Dios también de la mujer, porque dice los dos. ¿Se dan cuenta? Los dos eran justos. Alguna versión dice Elizabeth y Aarón, ambos eran justos. Eran justos delante de Dios. Y obedecían los mandatos y leyes del Señor, fíjese, de manera intachable. O sea, eran personas extraordinarias. Los dos, no pone a uno por sobre otro, ni a Elizabeth sobre Zacarías, sino que los dos. Y eso es altamente destacable. Ahora quizás una enseñanza para las vidas, para los que viven en matrimonio, la importancia que tiene que cada uno tenga su propia línea sacerdotal, o sea, su propia línea de relación con Dios. No es bueno que la mujer dependa del varón para sostenerse espiritualmente, ni que el varón dependa de la mujer para sostenerse espiritualmente, sino que si cada uno tiene su vida espiritual, entonces Dios hará grandes bendiciones y traerá mucha bendición a la descendencia, que hay una enseñanza profunda para la vida de pareja, de matrimonios. ¿Ya? Así que puede anotarlo por ahí, le va a servir para algún estudio en algún momento. Pero acá ambos eran temerosos de Dios y vivían intachables. No era uno más que otro, los dos eran importantes y los dos tenían ascendencia sacerdotal. El versículo 11 dice: en esto se le apareció a Zacarías, allá entró, acuérdense, ya está en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie al lado derecho. ¿Ya? Fíjese lo sorprendente que es. Habían pasado 400 años que no había ninguna cosa más que lo escrito, que no es menor, pero no había pasado ningún hecho especial. Y ahora Zacarías entra como de costumbre, como seguramente le había tocado más de una vez en la vida, entra y se encuentra con un ángel de pie al lado derecho del altar. Dice que él estaba de pie a la diestra del altar del incienso. Esta palabra, de pie,
el estar de pie está en un presente continuo. Eso quiere decir que para Lucas lo que está tratando de indicarnos es que ese ángel siempre estuvo ahí, de pie, a la diestra del, del altar del incienso. Siempre estuvo ahí. Es decir, Zacarías pudo haber venido, otros sacerdotes entraron, pero no vieron al ángel. Llegó ese momento especial en que entra Zacarías y se hace visible. No es que haya venido, uno tiene la imagen que vino el ángel y apareció, no, sino que da la intención, parece dar la intención de que siempre estaba ese ángel ahí del incienso. Y llegó el momento y apareció. Lo que también nos da una sensación muy hermosa, porque el ver el ángel, dice Zacarías, se quedó sorprendido y lleno de miedo, natural. No es fácil, no siempre se ve un ángel, y menos si está solo. O sea, cualquier cosa que pase acompañado de alguien, uno por lo menos afirma en el otro, aunque no sea como sea, pero verlo solo siempre va a dar cosas. Pero el ángel ya estaba ahí y se le apareció. No es que llegó, sino que apareció esa visión. Esto es muy hermoso. Aquí viene una enseñanza tremenda, ¿ya? Mientras se quemaba el incienso adentro, todo el pueblo estaba orando afuera, ¿ya? Todo el pueblo estaba orando afuera. O sea, Zacarías estaba adentro, pero todo el pueblo orando afuera. Ya, fíjese lo que dice Apocalipsis 5:8. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. La importancia que tiene la oración es absolutamente subestimada por nosotros. El poder que tiene la oración, la dimensión, la extensión, la temporalidad que tiene la oración es muy subestimada. Tenemos que aprender a orar con más fervor, a orar con más seguridad, a orar con más certeza, a orar con más fe. Aquí nos está demostrando que las oraciones que nosotros estamos haciendo en el tiempo de hoy se van acumulando en el incensario celestial. Allá en Apocalipsis nos muestra, y entonces nuestras oraciones nunca pasan de moda. Yo estoy digamos, tengo tal convicción de que mi ministerio se sostiene mucho por las oraciones de mi madre. Mi madre no está con el Señor, pero yo estoy seguro que ella oró por todos nosotros y sus oraciones todavía hacen eco en los cielos porque el incensario sigue encendido. No dejes de orar por ninguna necesidad que aún te abrume. No pienses que la cosa va a pasar de moda o que Dios se va a olvidar. En su momento, imagínate cuánto tiempo había pasado y el Señor trae la respuesta de que el pueblo estaba clamando y que Zacarías, tanto en su corazón, le clamaba a Dios. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, versículo 13, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Fíjese cómo, ¿se acuerdan de Ana y Elcana en el Antiguo Testamento? Cuando Ana oraba, no oraba Elcana, que era el marido, oraba Ana, y el Señor la visitó y ella dio a luz un hijo. Ahora, el que tenía la oración delante del Señor era Zacarías, el varón. Fíjese cómo la Biblia da un equilibrio. En la Biblia, queridos, no hay una lucha de hombre y mujer. Hay una correlación, hay una armonía, hay una coordinación de trabajo. Y aquí le tocó a Zacarías recibir la respuesta a la oración de su corazón, que era ser padre. Él quería ser papá, porque ellos llevaban mucho tiempo, ya no tenían hijos porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos, o sea, cero posibilidad. ¿Sabe una cosa? Si estás pidiendo algo imposible, es justo lo que tienes que pedir. Si es posible, hazlo tú, pero lo imposible lo hace el Señor. Cuando nosotros decimos que vamos a llegar a toda la gente posible, es lo que nosotros podemos hacer, pero implícitamente estamos diciendo lo imposible lo hará el Señor. Dios disfruta hacer lo que para el mundo es imposible. Por lo tanto, no temas orar por el imposible, no temas creer por el imposible, pero ten paciencia y persevera. Toda su vida Zacarías oraba por el imposible y antes de morir el Señor se lo concede. Imagínense, tanto fue así
que la bendición que recibe Zacarías es una bendición resultado de una revelación fresca. O sea, Zacarías, el hombre más bendecido, porque él recibe una revelación después de 400 años que no había habido una revelación como esa, de ver un ángel. En esto, entendamos que el Señor, el ángel le dice que el nombre que le va a poner al hijo, que van a tener con su anciana mujer, es Juan, que significa Dios ha mostrado su gracia. El mismo nombre de Juan nos habla de un proceso. La gracia se hace efectiva a quienes somos comprados con sangre. No hay otra forma de que Dios pueda aplicar su gracia a nosotros. Si bien el Señor sostiene al mundo completo, Él aplica su gracia a aquellos que aplican la sangre de Jesús a su vida. Si no hay una relación con Jesús, no puede esperar respuesta de Dios. Y esto suena crudo, suena duro, pero es una verdad, es una realidad. Las respuestas que el Señor nos entrega ahora, desde que el ángel le habla a Zacarías, es el tiempo de la gracia, y por lo tanto, para tener acceso a la gracia, es necesario haber sido redimidos. ¿Qué es esto? Comprados por la sangre de Jesús. Nadie puede pedirle gratuitamente a Dios si no ha sido comprado por la sangre de Jesús. La gente del mundo dice, yo le ruego a Dios, pero es otro Dios al que le ruegan, porque nuestro Dios solo se tiene acceso a Él por gracia, y solo tenemos acceso a la gracia cuando le abrimos el corazón a Jesús y cuando aplicamos los 7 derramamientos de la sangre a nuestra vida. ¿Ya? Esto es, ¿por qué? Corintios 7:23, primera dice, por precio fuisteis comprados. ¿Ya? Entonces, este es como un resumen. A través de la sangre nosotros somos redimidos. Si somos redimidos, tenemos acceso a la gracia. Si tenemos acceso a la gracia, somos bendecidos. Y si somos bendecidos y sabemos aplicar la sangre, tenemos vida plena. Esto para que usted también en sus tiempos lea bien el libro Vida Plena. Léalo, porque ahí está la clave de mucha bendición para su vida. La bendición viene a través de haber tenido acceso al Señor por el poder de su sangre. ¿Ya? El versículo 14 le dice, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Si tú vives una vida triste, si estás pasando momentos difíciles, si eres una persona que se amarga con facilidad, que se deprime con mucha facilidad, bueno, quiero darte una noticia. Dios es un Dios del gozo, es un Dios del regocijo, es un Dios de la alegría. Entonces, Él tiene, nuestro Señor tiene las herramientas, el poder, la autoridad para poder cambiar tu tristeza en tu llanto, en alegría, tus lágrimas en gozo. Y aquí está la comprobación, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. El Señor disfruta de hacernos a nosotros gozar y alegrarnos. Por lo tanto, no es del Señor estar siempre amargados, estar siempre tristes. Si eso te ocurre, hay que doblar las rodillas, hay que ir a la palabra y decir, Señor, ¿qué es lo que pasa acá? Yo necesito que tú me des, así como a Zacarías, respuesta. Yo necesito el gozo, necesito la alegría, necesito el regocijo, Señor, en mi vida. Y te vas a dar cuenta que Dios inmediatamente responde ese tipo de oraciones, porque Dios es un Dios del gozo, es un Dios de la alegría, es un Dios alegre, no es un Dios que amargado, que le guste castigarnos, que le guste tenernos en presión. Oh, a Dios le encanta hacerme sufrir, o a Dios le gusta mandarme a lugares que yo no quiero ir. No, cuando Dios nos manda a un lugar, Él pone en nosotros el querer como el hacer también. Entonces, entonces la alegría y el gozo son parte importante. Por favor, subráyelo eso mucho para que el Señor, su Espíritu Santo, transforme toda nuestra amargura, nuestro dolor interior, lo transforme en gozo, que haga nacer, que traiga una revelación desde arriba y permita que en nosotros nazca ese hombre interior, crezca, se desarrolle en alegría, en gozo, en sumo gozo, que es la forma de llevar el Evangelio y llevar la vida plena. En el versículo 15 dice, porque será grande delante de Dios. El motivo del gozo es que el niño que va a nacer
será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Ese de no beber vino ni sidra es un voto que hacían algunas personas, no todas, desde el Antiguo Testamento, el voto nazareo. Si se acuerdan de Sansón, se van a acordar del voto nazareo, no nazareno, nazareo. Y eso significa que esa persona que tiene el voto, que por ejemplo los padres lo hacían llevar ese voto, no se cortaba el pelo, no bebía vino, no bebía sidra y otros requerimientos más. Y tenía una consagración completa al servicio de Dios. Y eso le pasó a Juan. Imagínense, desde el tiempo de los jueces, no se habla de otro, que puede que me equivoque, pero me parece que no se habla después de los jueces de Sansón, de otro nazareo, más específicamente como de Juan, acá de Juan el Bautista. Entonces, por eso Juan, creo yo, bueno, después vamos a hablar de eso mejor. Juan es nazareo, así que no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Mire cómo Lucas es un evangelio del Espíritu Santo. Ya vimos que es el evangelio de la mujer, pero también es el evangelio del Espíritu Santo. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, dice el ángel. Y fíjese lo que dice Isaías 59. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento de su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Esto guárdelo, es un versículo clave para la guerra espiritual. Subráyelo, márquelo, Isaías 59, 19. Porque el enemigo puede venir como un río, pero el Señor, el Espíritu del Señor levanta bandera contra él. El enemigo no puede ir más allá de lo que nosotros y que el Señor le permita. Por lo tanto, tenga seguridad, tenga tranquilidad, que el Espíritu del Señor viene para llenarnos con poder y autoridad por sobre cualquier intento del diablo. El diablo quiere hacerte creer que tú sigues siendo la misma persona que antes, y no, cuando tienes el Espíritu del Señor, tienes poder, tienes autoridad, y le pasó a Juan, y también te pasa a ti, porque si Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre, y el Señor hoy día también nos quiere llenar a nosotros de su Espíritu, y por lo tanto el Espíritu del Señor se levanta en contra de toda manifestación de maldad. Volvamos al 17, dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, está hablando de Juan el Bautista, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso está referido a Malaquías 4:5, ahí está, que Dios envió al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Es decir, Malaquías había profetizado que Elías volvería, la gente estaba esperando que volviera Elías, pero el Señor dice, Jesús en Mateo 11:14, cuando los discípulos de Juan le van a preguntar a Jesús si él era el Mesías, el Señor le manda la respuesta, y cuando los discípulos se van, él comienza a hablar bien de Juan, y entre las cosas que dice, le dice, ¿saben? Él, Juan, es aquel Elías que había de venir, que dijo Malaquías. Juan, el espíritu entonces de Elías reposaba sobre Juan. Lo dijo Jesús, lo profetizó Malaquías, Juan lo vivió y Jesús lo confirmó. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Aquí está la respuesta. Mire todo lo que le dijo el ángel y lo que le dice Zacarías. Por favor. Pero pongamos en el lugar de Zacarías. Zacarías era un hombre que era un hombre que estaba acostumbrado a hacer el servicio a Dios y no veía nada extraordinario. Hay mucha gente hoy día que hace un servicio al Señor muy de memoria, muy lógico, pero no ven nada extraordinario. Entonces es obvio que no crean. ¿En qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, le pone la lógica, ¿se da cuenta? Esto no es posible. Pero el ángel le dice, yo creo que aquí me imagino que le hizo retumbar los oídos, ¿ya? Y ahí dejó de escuchar, no sé, o sea, dejó de hablar, escuchó fuerte la voz. Yo soy Gabriel. Es decir, oye, no soy cualquier persona. Mira, estás viendo un ángel, eres la única persona en el mundo que está viendo un ángel después de 400 años, Zacarías, y crees que se me costó aparecerme a ti, y a Dios le va a costar hacer
nacer un hijo. ¿De qué estás hablando, Zacarías? Bueno, eso le costó quedar sin hablar a Zacarías. Esto también es para humanizarnos a nosotros, entender un poco a Zacarías, entendernos a nosotros, pero también someter nuestra lógica a la obediencia del Señor. Si el Señor hace cosas imposibles, tenemos que creerlas, no solamente tenemos que repetir como papagayo la palabra, tenemos que profundizar en ella y aprender a ver cuando el Señor se manifiesta en algo extraordinario para nosotros. Dios quiere siempre hacer cosas extraordinarias, porque nuestro Dios no es un Dios ordinario, es extraordinario. Y cuando Él esté haciendo algo, no le pongas la lógica, ya, créelo, simplemente créelo. Y después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Ahora cuenta toda la historia de Zacarías, pero también termina Lucas poniendo el equilibrio. ¿Qué pasó con Elizabeth? Ella dio a luz y estuvo 5 meses eh, disfrutando de su bebé, tranquilita ahí, disfrutando de Juan. Imagínense, ya era una anciana. Qué tremendo, qué poderoso es nuestro Señor. Ya, entonces, ahí yo ya estoy terminando el repaso, digamos, del capítulo número 1. Uf, qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Si te ha gustado este estudio, profundiza más en él, pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.